Hola a todos, bienvenidos. Y aquí pues decidimos celebrar el Día Mundial del Hígado Graso con este conversatorio multidisciplinario donde tenemos el honor de tener a la doctora Gesne Aure, endocrinólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad, y a la licenciada Alzuru, nutricionista. Y en la vida real también somos un equipo multidisciplinario. Entonces, bueno, ¿qué nos reúne hoy? ¿Por qué se hace un día del hígado graso? Se celebra todos los años, este año salió 9 de junio, porque el hígado graso es la enfermedad más prevalente en toda la población mundial. Una de cada 3 personas puede tener hígado graso. De 100 personas con hígado graso, 20 pueden tener fibrosis avanzada. Y esto es un problema que está asociado, digamos, hay otras causas de hígado graso como alcohol y medicamentos, pero comúnmente está asociado a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, al colesterol elevado, la vida sedentaria. Y entonces, aquí tengo a las dos expertas en el tratamiento de todas estas condiciones. No sé qué nos quieres decir, Gesne. Bueno, gracias por la invitación de la doctora Dager, porque realmente es el día del hígado graso y ella es hepatólogo, es como la anfitriona de esta reunión. Pero doctora, sí, un poco hablando la terminología, porque todo el mundo pone hígado graso. ¿Cuál es la terminología que más debemos utilizar con respecto a los consensos actuales? Bueno, eso es muy importante. Como dije antes, hay hígado graso secundario, ¿no? Por ejemplo, hígado graso asociado a tamoxifeno, a otros medicamentos. Pero estamos hablando del hígado graso no alcohólico. Hoy hubo una reunión de varias sociedades científicas y se le trató de quitar ese estigma, porque también, primero hay que demostrar que no hay ingesta excesiva de alcohol, pero esa palabra no alcohólico estigmatiza, porque lo primero que te dice un paciente, doctora, ¿cómo tengo hígado graso si yo no tomo alcohol? Entonces es un hígado graso no alcohólico, pero ¿qué más? Entonces hubo una reunión de expertos de varias sociedades científicas y sugieren movernos un poco para quitarle el estigma a hígado graso asociado a síndrome metabólico. Digamos, pero tampoco es un término que ha sido fácil. Por ejemplo, si yo voy a dar una charla, yo no voy a hablar de hígado graso asociado a síndrome metabólico. Yo digo hígado graso, sigo diciendo no alcohólico. Claro, por lo que estamos hablando del síndrome metabólico. Así es. Que ya ese es un síndrome, primero se llama resistencia a la insulina porque todos los componentes están asociados al mecanismo de resistencia a la insulina, pero tenemos que tener claro también que no todo el hígado graso está asociado a resistencia a la insulina, por lo menos está asociado a la obesidad. ¿Okay? Claro. ¿Cuál es la importancia de la pérdida de peso en la presencia del hígado graso y la calidad del consumo tanto de carbohidratos como grasa en esos pacientes que tienen hígado graso? Sí, indudablemente muchos estudios han determinado que lo que es la dieta y lo que se vincula como su factor de riesgo en la predisposición a esta patología, pues se ha visto y hay estudios publicados serios donde se dice que un control en la dieta diaria del paciente con una ingesta calórica o reducción calórica de su dieta habitual e incorporando un patrón de alimentación que lleva una dieta mediterránea, se ha visto que logra por lo menos mejorar o prevenir este tipo de complicaciones en el caso de lo que estamos hablando del hígado graso no alcohólico. Es como usted decía, la doctora decía, hay gente que dice yo no tomo alcohol, pero también hay que hablar de otra serie de parámetros. ¿Qué estoy comiendo? ¿Cuánto estoy comiendo? Porque de pronto la gente dice, bueno, yo como bien, como mis vegetales, pero bueno, ¿qué tanto los carbohidratos? El tipo de carbohidratos también va a ser importante. Muchos estudios han publicado y han determinado que incluso el control de carbohidratos de bajo índice glucémico, que es el mismo tratamiento que incorporamos en el caso del paciente diabético o en el caso de resistencia a la insulina, pudiera mejorar ese control de todo lo que son parámetros como triglicéridos, colesterol, y esto pues llevar también al control del hígado graso. Entonces aquí es fundamental, pues bueno, hacer un control de peso, individualizar cada caso. No es lo mismo hígado graso no alcohólico por diabetes tipo 2 o por resistencia a la insulina o por otro tipo de patología. De allí de abordar pues también la patología de base y por supuesto hacer la intervención nutricional acorde a la edad, al sexo y al caso de cada paciente. Ok, una cosa que es importante, que se discute mucho y que es importante que lo sepa tanto el público en general como los médicos, es ese paso del hígado graso a esteatopatitis y a fibrosis. Entonces, ¿cómo hacemos los clínicos
el score, cuál es el que recomienda para que nosotros podamos advertir, porque parece mentira, todo el mundo dice, mira, usted tiene hígado graso, pero ¿y hasta dónde llegamos después? ¿Hasta dónde va eso? Tenemos que hacer conciencia del progreso de ese hígado graso. Ese punto es muy importante. El hígado graso tiene una forma benigna que se llama esteatosis hepática, donde la grasa convive dentro del hepatocito en una forma amistosa y no ocurre inflamación. Si el paciente es obeso, se hace diabético, muy sedentario, hipertenso, colesterol elevado y tiene más de 50 años, empieza a ocurrir la inflamación, aunque esto se ha visto en niños jóvenes. Y es esa inflamación que ocurre en el 20% de los pacientes, la forma progresiva. O sea, es el hepatocito que le está molestando esa grasa metida dentro del hígado. No ocurre en todos los pacientes. Mientras más elementos de síndrome metabólico tengas, más probable es que puedas tener inflamación. Esa inflamación se traduce como fibrosis. Entonces, varias sociedades científicas recomiendan, bueno, primero las transaminasas pueden estar normales en muchos pacientes. Segundo, los límites de normalidad que conocemos ahora no son límites de normalidad. Realmente normal es 25 en hombres, 19 en mujeres. Lo que pasa es que esos límites de normalidad de la LT y la ST fueron hechos en una época donde no se sabía que los obesos tenían las transaminasas más altas y no se sabía de la hepatitis C que se descubrió en 1990. La normalidad la tenemos establecida, esos valores normales, desde los 50, pero si actualizamos normal es más bajo de lo que dice el laboratorio. Pero independientemente de eso, no hay que esperar unas transaminasas elevadas para hacer diagnóstico de hígado graso o evaluar ese paciente. Solo con factores de riesgo ya puedes calcular el FIB-4, que es un índice de fibrosis, y FOR porque toma 4 parámetros. Y eso está en los laboratorios de rutina. Aquí lo calculamos automáticamente, son pruebas inteligentes que incluyen AST, ALT, plaquetas y edad. Eso ya te dice si el paciente está a riesgo de fibrosis. Y el paso siguiente sería, pues, cuantificar la grasa. Si el paciente tiene factores de riesgo, seguro tiene hígado graso, es una enfermedad muy frecuente. Y en Centro Médico Docente La Trinidad contamos con el FibroScan y también en Policlínica Metropolitana. Este FibroScan mide en forma inteligente la cantidad de grasa y además te dice la fibrosis. Y ahí es cuando yo las llamo a ustedes. ¿Sabes? Ese paciente que tiene fibrosis en corto tiempo puede pasar de F2 a F3, F4. F0, F1 es hígado normal. F2 tiene cicatrices. F3 es fibrosis avanzada y F4 ya está cirrótico. F2 es reversible y ese paciente, ese es el que se queda en consulta. Ese es el paciente que yo rápidamente las llamo porque necesito hacer una intervención terapéutica como la pérdida de peso o algunos medicamentos que reduzcan la grasa del hígado, que mejoren el perfil cardiovascular y que especialmente lo que mencionamos de la pérdida de peso, que pueda mejorar la fibrosis y el grado de inflamación. O sea que un F3, doctora, quiere decir que pudiera ser reversible con el F2. F2. Y F3 ya no. Puede mejorar. Puede retardar la progresión. Ajá, ya ese paciente, F3, tiene riesgo de cáncer de hígado. Ok, antes de pasar quizás un poco con lo que quisiera que tocáramos de la dieta, que es importante. Usted habló de factores de riesgo y que podemos tener pacientes que no tienen las transaminasas elevadas, que es el alerta de nosotros, pero debemos pensar en hígado graso, y aquí vamos a hacer referencia justamente de la disfunción del tejido adiposo que se ve tanto el paciente que tiene obesidad porque tiene un índice de masa corporal alto o que simplemente tiene aumento de la circunferencia abdominal. Y el otro factor, por supuesto, es la diabetes, ¿ok? ¿Qué pasa con esos factores o con esos factores de riesgo que aumentan el proceso inflamatorio? Y eso es lo que genera ese estrés oxidativo, esa grasa. Eso ayuda a la inflamación para que el paciente vaya progresando hasta la fibrosis. Y es importante, Luisa, porque hay dietas que disminuyen el proceso inflamatorio porque el daño final es el de yendo muy profundo a la mitocondria por el estrés oxidativo, pero más hacia lo que le importa un poco a los que van a tratar y a los pacientes.
¿qué dietas pueden actuar en ese proceso inflamatorio que evita la progresión como nos los ha definido la doctora Dana? Sí, sí, partiendo de ese proceso inflamatorio que es propio de esta patología y de las otras, porque, por ejemplo, en el caso de un paciente con diabetes, una condición de diabetes tipo 2 es un paciente que está constantemente en un proceso inflamatorio y de oxidación, digamos, constante. Entonces, El obeso inflamado y el obeso, así es, un obeso inflamado ya es un proceso, ya teníamos un proceso de oxidación importante y pues y esto lleva también a lo del hígado graso. Hay nutrientes que se han publicado donde se puede haber un efecto antiinflamatorio y vamos a ir citando algunos de ellos, como es el caso de las grasas. Hay grasas, y aquí hay que acotar a la audiencia de que no todas las grasas son dañinas, o sea, hay unas grasas que tienen una propiedad y que las publicaciones han mostrado, como la van a ver en la literatura, como las MUFA o los ácidos grasos monoinsaturados, que es aquella grasa que consumimos cuando comamos el aceite de oliva en forma de preparación cruda, o las nueces, las almendras, que se han visto que tienen un efecto antiinflamatorio, incluso por mecanismos de mejorar todo lo que son el proceso de las prostaglandinas, el proceso de oxidación, y han visto que el consumo continuo de esto en la dieta, pues como les decía al inicio, esa dieta mediterránea mejora ese perfil de proceso inflamatorio. También se ha visto que el consumo, aún sin ser hipocalórica. Aún sin ser hipocalórica. Hay revisiones que se han mostrado que solo un paciente haciendo un control o cambio en la calidad de esa dieta, seleccionando alimentos que sean de calidad nutricional, que reduzca este proceso inflamatorio, se están viendo resultados, inclusive para el control de peso. Personas que reduzcan unas 500 calorías en su consumo habitual, pero a su vez mejoren la calidad de lo que están comiendo, se están viendo beneficios. Entonces se dice que este tipo de nutriente tiene esa propiedad, así como también el consumo de los vegetales y frutas diarios, tienen los antioxidantes presentes en todas las vitaminas y minerales de los alimentos, de las frutas y vegetales, tiene un alto poder antiinflamatorio y es por eso que ahorita la van a ver en la literatura como dietas también antiinflamatorias. Se dice que esa está parte de esto. Hay una tendencia también a esa dieta antiinflamatoria de controlar un poco los alimentos con trigo. Digo controlar porque tampoco hay estudios que te digan del todo de que quitar el trigo completamente vas a reducir el proceso inflamatorio. Entonces hay que hacer como control. Y una de las cosas más importantes es la selección del tipo de carbohidratos, como les decía, o sea, seleccionar esos carbohidratos que son a fuerza de fibra, como son los granos, lo que es el consumo del plátano, el consumo del arroz, o sea, seleccionar ese tipo de carbohidratos, que son carbohidratos complejos y que no tengan una respuesta metabólica que aumente esa respuesta de glicemia postprandial que tenemos con ciertos carbohidratos que consumimos. Y otra cosa que se dice, parte de esa dieta antiinflamatoria, es dejar de un lado todos los consumos de alimentos que sean con alto componente oxidativo, como es el abuso de las carnes rojas, el abuso de todo lo que son los alimentos con grasas trans, las frituras, todo lo que es el consumo de los alimentos transgénicos, el uso de cereales refinados, las gaseosas, hay muchos estudios. Sí, como si fuera alcohol. El venezolano tiene en su patrón de alimentación, cuando uno evalúa de qué consume, es elevado el consumo de bebidas azucaradas, los jugos envasados. Otra cosa que van a ver en la literatura, el consumo de la fructosa. La gente también cree que tomar fructosa para endulzar o tomar los sirops es igual, es mejor que el azúcar, y eso es completamente falso. El mismo jugo sin azúcar. El mismo jugo sin azúcar. Esa respuesta glucémica que hacemos después de la ingesta de ciertos carbohidratos influye en la misma resistencia a la insulina, influye en los aumentos de glucosa en el paciente diabético, que tenemos uno de los objetivos que tenemos es control de las glicemias, justamente para evitar ese proceso inflamatorio y oxidativo que produce la glicemia. Entonces, cuando tratamos a este paciente hay que tratarlo como un todo, el control de los carbohidratos, seleccionar mejor sus grasas, incorporar en su estilo de vida también de su dieta mediterránea el consumo del pescado. Hay evidencias donde se dice que el pescado es azul, los pescados ricos en omega 3, 2 o 3 veces a la semana, incorporado en la alimentación, controlando la ingesta de todas las carnes rojas, se están viendo beneficios a nivel de todo el control de esta patología. Ya está publicado y eso se lo Claro, y hay que tener claro que es el omega 3 del pescado, del agua profunda, porque el omega 3 lo toman del fitoplancton y lo almacenan en la grasa del pescado, mientras que el omega 3 que proviene de los vegetales no logra aumentar los ácidos grasos en sangre. Es así, tiene que ser expensas del ácido graso que está o en el pescado o en los ácidos grasos del aceite de oliva, por ejemplo. Pero ese es el que las nueces, no. Y mucho cuidado con muchas grasas también que están de moda en el mercado, que la gente está tomando aceites de palma, aceites de coco, ese tipo de grasas no es el mismo, es peor. O sea, eso sí se ha visto que puede tener un efecto oxidativo o proceso inflamatorio. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el abuso de las bebidas alcohólicas, una de las cosas que hacemos el llamado también, o sea, evitar el exceso de las bebidas alcohólicas, pues esto puede producir un proceso oxidativo también a nivel de todo lo que es y el consumo calórico, pues que a veces puede ser mayor justamente por las bebidas alcohólicas. Y de no olvidar que también parte de ese estilo de vida, pues realizar ejercicio, la actividad física, también forma parte de... Para un flojo, ¿qué es lo mínimo
para estar saludable. Sí. Una gente que no le guste hacer ejercicio. Una persona que nunca haya hecho ejercicio, Ajá, por lo menos ¿qué- uno le pide como qué le metas dice? cortas a mediano y largo plazo, pero por lo menos empezar con unos 150 minutos a la semana de caminata, por lo menos estamos logrando. Incluso hay estudios o tocando un poquito el tema también acá de la microbiota. Se ha visto que Eso. también las enfermedades hepáticas y inflamatorio del hígado graso, los procesos, sí, señor, la microbiota, para cara a la audiencia, es todos aquellos microorganismos que viven a nivel de nuestro intestino. Hoy en día es un término que está muy en boga y es muy importante porque muchas enfermedades parten de la disfunción Así que es. podamos tener a nivel de la microbiota intestinal. que generan inflamación y oxidación. Así es, generan inflamación y ese proceso inflamatorio pues puede llevarte a la oxidación y producen estas patologías. Y con cambios en la alimentación, con la incorporación de estas frutas y vegetales, el consumo de probióticos, y no necesariamente tiene que ser en cápsulas, sino un poco de yogur en nuestra dieta, el consumo de la fibra, todo esto va cambiando esa información, digamos, nutricional que le damos a nuestro intestino y eso mejora el proceso inflamatorio. Y sí se resalta mucho evitar todo lo que sean alimentos transgénicos o de alta densidad calórica, es decir, las preparaciones fritas, los alimentos procesados, todas esas cosas de cereales refinados que vienen en esas cajitas, todas esas cosas. Por eso que ustedes van a ver que ahorita muchos productos dicen sin grasas trans, justamente porque se está buscando de que toda la tendencia de alimentos que haya en el mercado sean sin este tipo de grasa. Una vez que uno empieza a incorporar ese tipo de alimentos, mejora la microbiota intestinal, inclusive el ejercicio y el control de la obesidad, mejora la información que le damos a esa microbiota intestinal y esto pues lleva a menor proceso inflamatorio. Entonces el objetivo siempre tiene que ser es mejorar la calidad. Sabemos que a muchos de nuestros pacientes en algunos casos les cuesta el control calórico y es una de las cosas, por los retos que más nos planteamos cuando nos llegan estos pacientes a la consulta, porque lo primero que a ellos les cuesta es decir, bueno, pero es que yo estoy acostumbrado a esto y a otro. Y quizás ese proceso de negociación que tú logras con el paciente, bueno, vamos a hacer pequeños cambios poco a poco, vamos haciendo que el paciente se adhiera al tratamiento, porque una de las cosas que el paciente le rechaza es, bueno, esto es lo que tengo que hacer, una dieta, un régimen. Entonces aquí hay que poco a poco la educación nutricional es fundamental para mejorar estos cambios. ¿Y qué estrategia tienes para que el paciente te regrese? Bueno, si eso regresa, es difícil. sí, pues, eso es difícil. Yo creo que logramos al parte de salud, porque yo te felicito, porque eso es muy difícil. Yo creo que aquí la palabra, yo creo que el secreto para la palabra clave que hacemos nutrición es negociar. Negociar porque no podemos olvidar que lo más difícil de esto es cambiar hábitos y un hábito no se cambia de un día para otro. Entonces, quizá una de las cosas que nosotros, cuando llegan a la consulta la primera vez, bueno, ¿qué es lo que tú crees que te va a dificultar? Bueno, que a mí me gusta el fin de semana de pronto salir a comerme algo diferente. Bueno, vamos a negociarlo. Bueno, en la semana tratamos 5 días de tratar de hacer esto y el fin de semana pues prueba un día de tu preparación, pero no olvides de tomar los parámetros adecuados. Por ejemplo, si antes de esa salida no le comía una ensalada en mi plato, vamos a tratar de ponerle algo que tenga vegetal. Muy bien. Si yo antes me tomaba en esa salida 3 refrescos, bueno, vamos a empezar por tomarte uno, sino hasta que logres que no sea ninguno. O porque no pedimos de pronto una limonada que también puede ser igual de rica a tomarte esa gaseosa que tenías acostumbrado. O si de pronto el alcohol, una de las cosas que a la gente le causa mucho, pues el costumbre de tomar el alcohol los fines de semana. Si antes era la caja de cerveza, bueno, tómate unas 3. Ir haciendo cambios progresivos, yo creo que ha sido el éxito de lograr de que el paciente sienta que todavía no ha sacado de su dieta todo, pero lo ha tratado como que de mejorar y moderar. Claro. Y ese es el secreto, porque decirle a un paciente que tiene un consumo de 3.000 calorías, pasarlo a unas 1.200 calorías, les puedo garantizar que es un rechazo de entrada. Y otra cosa que ha ayudado mucho, bueno, este trabajo en equipo, por ejemplo, darle alternativas al paciente, como el uso de algunos fármacos en el caso de la obesidad que están surgiendo, ver que el paciente ve los resultados a corto plazo. Claro. Eso también está... Pero mira, antes de pasar al tratamiento, que es como que el cierre, hay dos cosas. Una de las preguntas que hacían era si esto se podía propagar. Ok. Se ha visto también la presencia de grasa pancreática, que aumenta el riesgo, también está asociada a resistencia a la insulina. Pero antes de eso, quisiéramos saber desde el punto de vista qué complicaciones trae para ese hígado esa acumulación de grasa en el futuro, porque hay otras complicaciones que trae el hígado graso. El hígado graso también está asociado a enfermedad renal crónica, está asociado a riesgo cardiovascular. El hígado graso al final es algo que podemos ver, medir. El paciente no se sabe qué viene primero, si la diabetes o el hígado graso. El hígado graso ocurre en edades tempranas y ya un paciente, sabiendo que tiene hígado graso, puede hacer modificación en su estilo de vida para prevenir. Los pacientes con hígado graso tienen aumentadas todas las causas de mortalidad. El hígado graso y la obesidad, por ejemplo, no solo se asocia a enfermedad hepática, los pacientes suelen fallecer
de complicaciones cardiovasculares y tienen mayor riesgo de cáncer. Pero no solamente el Es así. No carcinoma, solo el sino extrahepático. extrahepático. Obesidad es igual a mayor riesgo de cáncer extrahepático, cáncer de mama, cáncer de pulmón, Cáncer de adenomas, cáncer de colon. O sea, es realmente una enfermedad multisistémica, la obesidad. Y el paciente obeso es un hambriento crónico. Y por eso el Royal College of Physicians recomienda a los médicos, o sea, yo no le puedo decir a un obeso adelgaza, es como decirle a un asmático respira. Claro. Y por eso necesitamos este equipo multidisciplinario. Por un lado, la parte del apoyo de ustedes en prevención y manejo farmacológico y evaluación de riesgo cardiovascular, y la parte de educación nutricional. Y saber que el paciente tiene hígado graso, pues bueno, te hace que tienes que cambiar tu estilo de vida. Y el alcohol, si el paciente es un F2, pues ahí ya no hay ningún nivel de alcohol saludable. Eso solo va a echarle más gasolina a la fibrosis y ese paciente sí va a ser. Claro. Y el cigarrillo también es Lo que fibrinogénico. sucede con que estás hablando de la microbiota intestinal, el aumento de alcohol o de hidrogeniones de esas bacterias produce más oxidación hepática. Y en cuanto al riesgo cardiovascular, el hígado graso y la enfermedad cardiovascular comparten los mismos factores de riesgo, y por eso hay una asociación importante. Y ahí vamos entonces a entrar el tratamiento, porque la estatina es el pilar del tratamiento de los cardiólogos, de la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué pasa? Los cardiólogos hay como un mito: observo las transaminasas elevadas y le quito la estatina, y vamos a estar claros, probablemente esas transaminasas elevadas es por hígado graso, no por estatina. Por ejemplo. Más bien las estatinas previenen en la presencia de hígado graso y la progresión del hígado graso. Igual estar pendiente de los triglicéridos, que a la gente se les olvida. Sí. Los triglicéridos son marcadores de resistencia a la insulina, de grasa visceral y a su vez mayor hígado graso, porque Así justamente la VLDL tiene un componente importante en la formación de ese hígado graso, el cetinib, que es el que combina siempre con estatinas, también ayuda al hígado graso. Entonces esas combinaciones para bajar lípidos es importante. Ahorita han salido también nuevos medicamentos para bajar colesterol que ayudan al hígado graso y mejoran el riesgo cardiovascular. O sea, hay tratamientos que involucran no solamente mejorar la enfermedad hepática, sino mejorar ese factor de riesgo cardiovascular y de diabetes asociado al hígado graso. Claro. Que quizás vamos a hablar un poquito ahorita de cuáles son las alternativas de tratamiento, pues las alternativas ya de dieta para tratar el hígado graso, y después podemos cerrar con el tratamiento de la obesidad. Es así. Y lo de las estatinas que tú dices, realmente hay una recomendación de retirar el tema de las transaminasas del inserto de precauciones. En pacientes cirróticos es, digamos, una indicación las estatinas, porque disminuyen la presión portal y porque mejoran el endotelio y son coayudantes con los beta bloqueadores para mejorar el hígado. O sea que es un mito, porque ya se está dando hasta en cirrosis, ¿no? Y es como tú dices, o sea, cualquier elevación discreta de transaminasas ya hace que se tenga algún temor, y pues hay que investigar, a lo mejor están elevadas por hepatitis C o por esteatohepatitis. Sabemos que la atorvastatina puede subirla, pero ya es una complicación que se ve muy poquito, o sea, es muy poco frecuente. Es más, la atorvastatina mejora el hígado graso. Así es. Entonces, Y el cirrótico reduce la presión portal. y fíjate que los triglicéridos, los drogas que actúan sobre los PPAR, que son los fibratos, Ajá, son muy buenas para el que hígado. eran excelentes para el manejo del hígado graso. Antifibrinogénicos, además. Y en enfermedades donde hay colestasis crónica, como cirrosis biliar primaria, han demostrado que los fibratos mejoran la histología hepática. Claro, y puede tocar el punto entonces los agonitas LP1 y los SGLT2. Son tratamientos inicialmente para pacientes diabéticos que mejoran tanto el peso como el hígado graso. Pero dentro de esto, los SGLT2 están ya aprobados, los agonistas GLP-1 aprobados solo para obesidad sin pacientes con diabetes, como son el caso del liraglutide, y acaba de salir tercipatide, que también es sumamente importante en cuanto a disminución del peso y de los factores de riesgo tanto cardiovascular como el hígado graso. Pero no, son medicamentos que
mejoran la distribución de la grasa, mejoran inflamación, mejoran presión arterial, mejoran glicemia. Pero hay algo importante, esos medicamentos son más efectivos cuando haces dieta, porque el sistema incretina, el intestino donde actúa, tiene sus funciones en las dietas. Y que quisiera que nos dijeras esos pacientes que manejamos mucho en el servicio, que estamos manejando con liraglutide y ahorita están entrando porque ya llegó a Venezuela algo de semaglutide. Entonces, hay como más tratamiento que ha visto usted en el tratamiento, el uso de estos agonistas en hígado graso y cómo puedes beneficiar o potenciar a estos agonistas GLP-1 en el manejo con el manejo de la dieta. Sí, justamente lo que hemos visto con los pacientes, que bueno, una de las cosas que primero tiene que concientizarlo, y es una de las cosas que hacemos cuando se le da educación, es que el medicamento no solo le va a dar la solución, sino no hace un plan de alimentación incorporado. Y justo con lo del GLP-1 volvemos al punto de la microbiota, se ha determinado que hay unos nutrientes que mejoran incluso el efecto que va a tener a nivel de este medicamento a nivel del intestino, y es el consumo pues, de estos alimentos que tengan vegetales, frutas, una dieta hipocalórica, pero que debe incorporar, y aquí hago un llamado, porque ahorita hay muchas dietas de moda que suprimen carbohidratos, que eliminan esto, o sea, hay el riesgo, sí, las dietas cetogénicas, los ayunos. Cualquier persona que va a ser sometida a este tipo de tratamiento con el objetivo de control de peso no puede suprimir nutrientes, entre ellos carbohidratos. Se calcula su plan de alimentación acorde a su peso y edad y al tratamiento indicado, y se debe distribuir de una forma proporcionada en 3 comidas principales y en algunos casos 2, incluso hasta 3 meriendas. Porque el paciente se siente débil. El paciente inicialmente es un medicamento hipoglicemiante, no te llega a producir hipoglicemia, pero si te baja el azúcar y si tú no tienes una adecuada dieta en carbohidratos, vas a sentirte mal. Pero entonces, ¿qué carbohidratos? Porque si estás protegiendo el hígado graso de esos carbohidratos, pero también los necesitas para evitar las hipoglicemias, ¿qué carbohidratos? Entonces, que el paciente... Ahí tendríamos que escoger esos primero, los de bajo índice glucémico, que en esos son granos, plátano, la misma pasta que la gente la tiene tan satanizada que dicen que la pasta no se puede. No es que no se pueda, sino que eso se debe porcionar. Todo lo que es el consumo de los alimentos como la papa, la batata, porcionados, son carbohidratos de absorción lenta que se pueden consumir en su debida porción, acorde, repito, a la edad del paciente y al tipo de tratamiento que tenga. Carbohidratos de la fruta deben ser consumidos en forma de fruta como tal entera, donde se aprovecha la fibra soluble de esa fruta. Por eso es no tomar los jugos. Tanto la gente dice, bueno, pero es que el jugo es lo mismo, no es igual. La respuesta o el índice glucémico que tenemos con el jugo es diferente a comernos una fruta. ¿Okay? Y lo otro importante es hacer pues estas meriendas que estamos hablando, que debe de incorporar un tipo de carbohidratos. Por ejemplo, bueno, si antes te comías las papas fritas, comer las cotufas, por ejemplo, o merienda una fruta, o merienda un aporte proteico con esa merienda que te puedes hacer también. En algunos casos, incluso en la noche, se ve necesario porque estamos presentando pacientes que hacen el tratamiento, pero están presentando debilidad nocturnas o en las horas de la mañana. Entonces allí la educación nutricional de cuánto comer de los carbohidratos, las horas adecuadas para hacer esto, y más si el paciente va a hacer también actividad física, no debe de olvidar que la ingesta de carbohidratos debe ser acorde a ese nivel de entrenamiento también que está haciendo y la ingesta proteica. ¿Y qué experiencia tiene usted con los agonistas GLP-1 en el manejo del paciente con hígado graso? Bueno, eso es ampliamente usado en hígado graso. De hecho, cuando estuve en Inglaterra, de una vez mandaba al paciente al médico de familia para que ya inicie. Si el paciente tenía obesidad, sin diabetes, en aquel entonces liraglutide, y ahora en el paciente más obeso el semaglutide. Y específicamente estas drogas reducen el contenido de grasa y se ha visto mejoría en la fibrosis, pero no reversión, mejoría en la fibrosis y retardo en la progresión de la fibrosis también, lo cual es un endpoint muy bueno y difícil de lograr. Y ahora yo te hago la pregunta. Con esta última droga, tirzapatide, ¿dónde queda la cirugía bariátrica? Es una maravilla de medicamento. O sea, se obtienen los mismos resultados de la cirugía bariátrica. Bueno, estos medicamentos al actuar en el intestino no siempre son tolerables y el costo realmente es tan igual a veces de lo caro como la cirugía bariátrica. Claro, la cirugía bariátrica tiene alteración, sobre todo el bypass produce alteraciones que inducen a que esas incretinas se secreten mejor y mejore la diabetes y haya remisión, no solamente por la pérdida de peso, sino por el cambio a nivel del sistema incretina. Justamente estos medicamentos actúan en el sistema incretino. Es una opción para que el paciente que no quiere someterse a una cirugía de cambio de su función intestinal
Y bueno, lo que pasa es que obviamente son tratamientos nuevos, son tratamientos caros que no están a la disposición tampoco, por lo menos en países como los de nosotros, pero realmente son excelentes en lograr los beneficios, no solamente de reducción de peso, sino también en reducción de riesgo cardiovascular. O sea, tiene muchos beneficios, aunque el gol está, no el gol está, digamos, el tratamiento más efectivo es obviamente la cirugía bariátrica y más rápida, ¿no? Pero sí, son medicamentos, son una opción para los pacientes que no se quieren operar, porque logras una pérdida de peso importantísima. Hay estudios con el semaglutide que produces tanto, disminuyes tanto de peso como el paciente que se hace una manga gástrica. Entonces es una opción para que el paciente que no se quiere operar. La ventaja, cuando se logra una pérdida de peso importante, la reganancia, es más difícil, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que tiene que aprender el paciente, porque no creen que se operan o se toman el medicamento y ya, sino que tú tienes que lograr el máximo de pérdida de peso, porque mientras más pérdida de peso, más te cuesta ese límite que te activa todas las hormonas que te inducen nuevamente al consumo y a reganar peso. Una de las ventajas de estos medicamentos es que mantienen la pérdida de peso, porque la inhibición persiste un poco más aún habiendo retirado el medicamento. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo suspenderlo? Lo que pasa es que en obesidad, los pacientes, los estudios se han hecho en 32 a 42 semanas, mientras que en diabetes es un tratamiento de paciente para lograr el control. Y he visto que también en pacientes sometidos a cirugía bariátrica cuando se puede utilizar cuando en el reganancia. paciente tiene reganancia. La respuesta no es mala. La primera indicación de los agonistas LP1 fue en pacientes diabéticos. Luego fue aprobado con pacientes con cirugía bariátrica para evitar la reganancia de peso y hoy en día ya son utilizados para el paciente con obesidad. Ahora, yo la otra vez, estaba un paciente mío buscando liraglutide, llama a una de estas farmacias, esto es chisme, y le dice no hay porque no sabemos, apague esto, no sabemos porque la gente se lo está inyectando como hay una CRI y a mí me escriben por aquí, doctora, usted pone la inyección. O sea, usted la vende. No, usted la pone. Yo no la pongo, por eso trabajo con un equipo, pero por otro lado, o sea, a mí también, yo tengo sobrepeso, a mí me emociona mucho esa noticia. Pero ¿qué warning hay? ¿Qué cuidado? Fíjate que eso es sumamente importante y se lo recalco porque de verdad es una locura, porque ¿no? lo viví con Exenatib. Los pacientes, porque la gente lo está comprando. Claro, ya en la farmacia. Porque la amiga le dijo que está usando él y lo usa. Sí. Fíjense lo importante. Cuando salió Exenatib, que fue el primero, que de los agonistas LP1, hubo mucho revuelto en el mundo médico porque fue asociado a tumores neuroendocrinos, sobre todo a tumores, a pancreatitis también y a cáncer de páncreas. En ese momento se hicieron reuniones para ver si había una relación entre el uso de estos medicamentos con el cáncer y la pancreatitis porque estimula las células pancreáticas. Tanto fue la discusión que decidieron quitarle la etiqueta, pero sigue permaneciendo como riesgo. Y fíjate lo que ha pasado. Cuando yo usaba Exenatib para pacientes diabéticos, yo observaba elevación de las amilasas y la lipasa, y particularmente yo se los quitaba, porque me da muchísimo miedo, subían más de 3 veces. ¿Okay? Y sobre todo en pacientes obesos diabéticos. ¿Qué ha sucedido con liraglutide y con semaglutide en mi práctica? Yo se los pido inicialmente porque no sé a quién puedo captar que tenga alguna enfermedad pancreática y ya lo estoy detectando en forma temprana. Y luego se los pido de control. Sabes que con estos medicamentos tú tienes que probar 3 meses y en 3 meses no has perdido el 5% del peso, no vas a lograr el beneficio que quieres. Se lo pido a los 3 meses. Y sí he conseguido pacientes que se les eleva la amilasa y la lipasa. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado primero con eso. Segundo, el mismo metabolismo hepático, casi ninguna, creo que nada más liraglutide tiene acciones sobre sobre hígado y puede elevarse y se le pide su perfil hepático. Y claro, que estar pendiente de los antecedentes del paciente, sobre todo los pacientes con enfermedad nodular de la tiroides, aunque ha sido asociado a cáncer medular, que no es el más frecuente, pero hay que tener cuidado en estos pacientes.
Ok, eso es muy O sea, no hay importante. que o sea, automedicarse, que es lo claro. importante, hay que recibir asesoría por un especialista y ese es el llamado también que queremos hacer. Porque Eso es muy en importante. obesidad y en control de, o sea, hemos visto que la gente se automedica, se inyecta, busca la inyección, la solución mágica, Así es. y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así es. Y no Ujú. sé si la gente tiene preguntas, las pueden poner en el chat y aquí recibimos preguntas también. Están preguntando, doctora, ¿Y qué? La porcina lo podemos usar. sí, las forcillas que son los SGLT2 son importantes y sí se ha visto mejoría, bajan de peso, mejoran riesgo cardiovascular y ellos tienen acciones sobre, claro, ellos inducen algo de neoglucogénesis y eso también baja el hígado graso, pero no son tan efectivos como los agonistas de glucagón. Tú sabes, aquí preguntaron de 10 formas diferentes si el hígado graso es reversible. La grasa, como explicaron, puede mejorar con dieta, ejercicio, especialmente con una pérdida de peso sostenida de 10%, y existen algunos medicamentos. Ahora, la grasa puede mejorar. La fibrosis es donde es la controversia. La fibrosis puede mejorar y es reversible de F2 hacia abajo. F3 y F4 ya es un paciente que tiene que estar en la consulta de hepatología, que en FibroScan ya es un paciente con más de 8 kilopascales. ¿Por qué es importante? Porque ese paciente está a riesgo de cáncer de hígado y tiene que ir a un programa de pesquisa para agarrar los cánceres más pequeños y más curables. Porque el hígado graso está ahora subiendo como la primera causa de trasplante y el cáncer de hígado es el tercer cáncer más común. O sea, cáncer de hígado está al lado de ovario, de mama, de colon y de próstata. O sea, que son cánceres importantes. Ahí también te preguntaban que si esta condición puede ser hereditaria, preguntan. Eso es otra cosa muy importante. Aquí también. Eso es algo muy importante. Si el hígado graso es hereditario, como habló antes la doctora Gesne, hay un gen que se asocia a hígado graso y tener este gen más algún factor ambiental como obesidad, vida sedentaria, pues acelera, o seguro que si eres obeso y tienes el gen, esto es frecuente en hispanos, seguro que ese paciente es el que va a presentar hígado graso, esteatohepatitis y progresión a cirrosis y diabetes. Entonces, ahora, ¿qué recomiendan las guías? Si usted tiene un familiar de primer grado con cirrosis, usted debe ser estudiado. O sea, de cualquier etiología. Ya sabes que que eres de los que hacen fibrosis, ¿no? O sea, tener un familiar de primer grado es indicación para valoración. Quienes toman fármacos, fármacos antirreumáticos. Sí, bueno, número 1, por ejemplo, se sabe que metotrexate con hígado graso no es buena combinación. Si usted está recibiendo metotrexate, bueno, primero necesita un FibroScan para ver cuánta grasa tiene y si existe algún grado de fibrosis asociado a esa grasa para que su reumatólogo decida a cambiarle el medicamento y si decide mantenerlo, probablemente bajar la dosis. Después, si el hígado, ¿cuál es? Bueno, mucha educación. Sí, educación y tú sabes, ya por ejemplo, en México te ponen, si esto es un carbohidrato peligroso, te ponen un warning para los niños en las chucherías, en las cantinas, ¿no? Los pobres niños ahora, entre la pandemia, entre los videojuegos, más los refrescos, más las chucherías, potencialmente van a ser adultos enfermos. No, lo básico no engordar como primera tip le daríamos, evitar la obesidad para en todo nivel. Esa grasa abdominal, sobre todo esa grasa que se ha visto, la grasa visceral abdominal que vemos, lo gordito que acumula grasa en el abdomen, tiene un alto riesgo también de desarrollar esta patología. Entonces hay que tener mucho cuidado con la grasa que acumulamos en ciertas zonas también. O sea, que lo otro que te quería preguntar, al final la mejor consulta es cuando va la familia, la señora, la persona que cocina y deciden todos comer igual, ¿no? Sí, eso es importante tocarlo, porque de pronto dicen que él es el único que tiene que hacer la dieta diferente, o sea, es un patrón que debe comer sano. Y por ejemplo, estamos viendo ahorita también adolescentes o niños con esta cuestión, con esta patología, y ahí tú tienes que abordar esa también a la familia, porque
Nada hacemos con el que el hijo esté haciendo el control y el papá y la mamá pues o no come los vegetales o sigue tomando los refrescos. Yo, por ejemplo, veo que los hijos traen a la madre ya cirrótica y yo solo veo el fenotipo que tienen y es toda la familia, como la familia de Botero. La familia de Botero, sí. Y yo les recomiendo que, o sea, yo no solo veo al paciente, ya trato de estimar el riesgo de la familia y de recomendarles, porque es mi deber. O sea, ustedes me están trayendo a alguien ya muy enfermo, con una condición irreversible, pero nada más verlos entiendo que tienen sarcopenia, que tienen obesidad central, que se nota que tienen acantosis nigricans, o sea que es el momento de también pedirles un FIB-4 al menos, y mandárselos a ustedes. Porque, ajá, el FibroScan existen pautas muy claras. El FibroScan se hace inicialmente para ver si hay grasa y si el estadio de fibrosis es menos de 8 kilopascal y usted mejora sus factores de riesgo, lo puede hacer en 2 a 3 años. Si usted tiene un estadio de fibrosis de 8 kilopascales, y está la recomendación, si no hay fibrosis, uno puede hacerlo cada 2 o 3 años si tiene factores de riesgo. Y si ya hay fibrosis, se puede repetir anualmente para ver la progresión. Realmente, hasta el 2021 yo pensé que el FibroScan se hacía nada más para diagnosticar fibrosis. Se terminó la historia de FibroScan. No. En el 2021, en la reunión de cirrosis, en el consenso que se hace cada 5 años en Italia, en Baveno, recomiendan FibroScan para el seguimiento de la enfermedad hepática crónica. Y a mí me parece increíble poder trazar una línea. Aquí está usted empezando, aquí está el final. Es una línea recta, es la regla de los 5. Y yo le digo al paciente anualmente, mire, lo que hizo, dejó el alcohol, hizo dieta, hizo ejercicio, y ahora usted estaba en 10 kilopascales, está bajando a 8, tiene menos grasa, o un cirrótico me permite decirle qué tan cirrótico está. O sea, si está muy cerca de la enfermedad descompensada o si está, porque al final todos lucen igual. Nosotros presentamos 3 casos, 3 cirróticos, el mismo child, los mismos números, pero con la elastografía hepática, y aquí contamos con la esplénica. Aquí podemos ver la elastografía del vaso que se correlaciona con la presión portal y te evita además una gastroscopia porque te predice si tienes varices y si tienes riesgo de sangrado. Yo pienso que empezar la consulta con el FibroScan es el sexto signo vital. Para mí es como tomar la atención. Entra el paciente a consulta, le hago el FibroScan. ¿Tiene grasa o no tiene grasa? El cuento es diferente. ¿Tiene fibrosis o no tiene fibrosis? El cuento es diferente. Puede ser una consulta, puede ser seguimiento, ya el paciente está organizado a dónde va a ir, la familia entendiendo. Cuando no tenía FibroScan, estaba como, ¿sabes? No tener tensiómetro en la consulta, no sabías realmente, vengan 6 meses, vengan 3 meses, pedías un montón de cosas. Para mí es muy satisfactorio, y aquí lo dice y Paniza, gracias. No, qué orgullo atenderte, qué alegría, un gran fotógrafo y una mejor persona. Gracias de verdad. Y eso es una prueba, ¿no? De que eso despeja dudas. Los jugos verdes. Vamos a hablar de la comida buena, la comida mala y de los medicamentos hepatoprotectores. Cuéntanos del jugo verde. Sí, me imagino que la pregunta parte porque ahorita hay una tendencia a las dietas detox que están haciendo los jugos verdes. Yo lo que le digo a los pacientes es que, bueno, realmente si se va a tomar eso como parte de la dieta, pudiera ser, pero solo a expensas de vegetales, porque ahorita hay una tendencia que estos jugos verdes se le está agregando que si pepino, celery, manzana, 3 frutas diferentes y en algunos casos hasta azúcar. Ahí no, el jugo no está haciendo absolutamente nada. ¿Okay? O miel, ¿no? O miel, que también dice que la miel es mejor, o el azúcar morena. O sea, si se va a tomar como parte de la dieta y antiinflamatorio, va a usar el jugo verde, es usar solamente vegetales como pepino, celery, hierbabuena, jengibre, que sí hay estudios que se han publicado incluso con el jengibre por los fitonutrientes presentes en esto, que se ha visto que mejora los procesos inflamatorios sin incluir frutas añadidas. Si acaso solamente la única fruta que se puede incorporar es limón, ¿okay? Que también tiene un efecto antiinflamatorio en la parte de la microbiota.
pero no nada de azúcar, ni las otras frutas licuadas, ni otro tipo de vegetal. Eso forma parte del consumo de los vegetales. De hecho, es una estrategia que se implica mucho también para los niños que les cuesta tanto comer vegetales. La estrategia que uno les dice, bueno, no te gusta nada la ensalada, pues puedes hacerlo a través de esta forma de preparación. Es una forma de incorporar. ¿Pero lo licúas o...? Lo licúas, no licuar? hace falta tampoco que hay que pasar por el extractor, que mucha gente hace, sencillamente con el licuado. Y recibir ese nutriente en las primeras horas de la mañana, pues está garantizando ya un proceso, digamos, esa ayuda en ese proceso antiinflamatorio que estamos buscando. O sea, siempre pensando en la calidad de qué efecto va a producir eso en mi microbiota. Y esos vegetales tienen esa propiedad. Sobre todo lo que se ha visto en la microbiota es todo lo que tenga fibra, como los vegetales. El uso de, por ejemplo, el repollo en las personas que lo toleran se recomienda muchísimo porque tiene un aporte de fibra excelente para la mejora de la microbiota. Por eso es que están viendo también el kefir, que está muy de moda, que están usando para mezclar algunos... Tienen un efecto probiótico y mezclan coliflor, repollo. Y el repollo, el sauerkraut es mejor que el repollo. Pudiera ser consumido con mejor opción, sí. Siempre y cuando, ojo, se prepare con algún pequeño aderezo de aceite de oliva, sin otro tipo de salsas y otro agregado. ¿Okay? Eso pudieran tener las mejoras. Recuerden que otra cosa importante, que allí lo preguntaron, ¿qué comer? Bueno, hay que quitar, como les decía al inicio, todo lo que pueda tener azucarados adicionales, 0 jugos azucarados, 0 jugos comerciales, 0 bebidas gaseosas azucaradas. Eliminar, si es posible, el alcohol es lo ideal. Evitar el abuso de algunos té también que están de moda. Ahorita en las redes sociales nos estamos mareando con muchos té. Lo que se ha visto con el té verde, si bien es un fitonutriente que tiene un alto efecto antioxidante y antiinflamatorio, dosis altas no se han hecho estudios para decir que esto pueda realmente ser mejor. Lo que se ha dicho que máximo si lo vamos a tomar es un vaso o una taza al día. No usa la jarra de té porque muchas familias también están implementando esto en las dietas. O sea, tomar té verde 2 o 3 días. Y como pastillas, concentrado, está asociado a toxicidad. Sí. Y lo otro que te iba a preguntar, el café. Ajá, para mí es una recomendación obligada y ahora en la parte cardiovascular sí, ayuda. Todo depende del número de tazas. Sí, 3, ¿no? 2 a 3 tazas 2 a 3 diarias, tazas y eso sí, diarias. café negro. O sea, cuando vamos a hablar café Cafeinado o descafeinado, sí, el efecto es el mismo. pero que no tenga leche y azúcar Así agregado, es. ni polvitos adicionales que están muy de moda. Coffee cream. Okay, sí. Esplenda, puedes usar. Puedes usarlo. En ¿Qué el te caso, gusta? ¿Splenda, Truvia o Monfruit? lo importante es que sea a base de sucralosa, bueno, en este caso es la misma Splenda. El stevia también está publicado que se puede. Eso es un cuento que si la resistencia a la insulina, que los edulcorantes, lo que hay que tener cuidado con los edulcorantes son las dosis, la cantidad. Si usted toma 1 o 2 sobrecitos día, no más de eso, no te va a tener que producir alteraciones. Excelente, gracias. Sí, que lo importante es que los edulcorantes sean consumidos con moderación. De hecho, muchas personas cuando tratamos de quitar el azúcar, es una de las estrategias, cuando me preguntaba la doctora, ¿qué estrategia hacemos para poderlos ayudar? Esto ayuda a ese paciente que antes se tomaba un café con leche con 4 cucharaditas de azúcar, bueno, usa esto, a lo mejor te va a cambiar el sabor, pero va a llegar un momento que vas a ir mejorando ese hábito y se logra. El café, sí hay publicaciones que se ha dicho que tiene un alto poder antioxidante y para el hígado graso es excelente. Y previene la fibrosis y cáncer de hígado. Sí, señor, la fibrosis. Ese cafecito en la mañana que ustedes se tomen es excelente. El café negro, ok, de hecho los que me conocen que vienen a mi plan siempre se le pone su café negro como primera opción, sin leche, sin azúcar, sin miel tampoco. Okay. Y si se quiere tomar durante el día se puede hacer. Okay, también es válido. ¿Y leche de almendra, de coco o algo de eso procesado? Eso que me preguntas también, esa pregunta también la hacen mucho en la consulta. La leche de almendra sería la mejor opción por el tipo de ácido graso que esta tiene. Pero igual, volvemos, la porción no más de media taza a 1 taza. El adulto, no, eso cambió de que el adulto tiene que tomarse la leche todos los días. La leche es para las cabras o para los becerros. Eso, sí, es verdad. Dice, las lactosas, que eso es otra cosa importante, es un carbohidrato que puede tener un alto índice glucémico si no es moderado. Entonces, en la condición de diabetes o en pacientes que están teniendo resistencia a la insulina, ustedes ven que en los planes dosificamos el consumo de las leches y si mejoramos pensando en la calidad nutricional entre 3 tipos de leche, leche completa, leche descremada o leche de almendra, la tendencia sería para leche de almendra, justamente porque esas calorías que me voy a tomar deben tener calidad nutricional. Es un ácido graso monoinsaturado que estamos tomando allí. En cambio, la leche completa, que tanto le gusta a la gente, sí tiene grasas saturadas y esa se filtra al hígado, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado también con la leche. Y aquí, Omar, casi todo parece nutricional. Sí. De verdad, somos lo que comemos. ¿Cuáles serían los alimentos que se encuentran en mayor relación con la aparición de, ya tú los mencionaste, sería como recordatorio, ¿no? Un resumen. Evitar carnes rojas, sí, evitar carnes rojas, preferir el pescado como proteína, el pollo, las carnes blancas,
son mejores opciones de proteínas. El mismo huevo que la gente tanto temor le tiene, el huevo ha cambiado un poco. Hay publicaciones donde tienen el cuento que si la yema tiene más grasa, eso también ya ha cambiado, ¿ok? El nutricionista especializado de acuerdo al peso corporal se calcula la dosis de huevos que se pueden comer incluso en todas las comidas si se quiere. Si hay gente que le dice, ¿es mejor comer una tortilla entonces que la carne? La respuesta es sí. O sea, entre una tortilla de vegetal y un trozo de bistec que usted se vaya a comer, la calidad proteica que está comiendo a través del huevo es mucho mejor que lo que comes a través de un bistec que te vayas a comer de carne. Entonces, es una estrategia, repito, incluso la gente tiene un cuento que el colesterol, eso ha cambiado. Y si un paciente está medicado, recuerden esto, ya por su endocrino o el hepatólogo que la esté tratando, ya con su dieta se puede flexibilizar el consumo de estas proteínas en la dieta. ¿Okay? Por eso nos lo preguntan mucho también, que si el huevo es malo. Y el chocolate amargo. Ajá, el chocolate. Es muy bueno para el hígado. Sí, es rico. Reduce la presión portal. Los antioxidantes, los polifenoles que están presentes en el chocolate son excelentes para mejorar también. Siempre cuando no los mezcles, que es con el grasa. problema. Exacto. El chocolate tiene 70%. eso de 50-70% cacao son las mejores opciones que ustedes puedan escoger. ¿Ok? E inclusive aquellos que ustedes vean que vengan mezclados pero con almendras o nueces, son mejores opciones de chocolate a la hora de seleccionar el tipo de chocolate que voy a comer. Perfecto. Y aquí hablan de postres saludables. Bueno, el chocolate, por la cantidad, es un postre saludable. Sí, me refiero a crear con la leche de almendra, gelatina. chocolate. Ajá, sí, eso es porque ahorita hay una tendencia a hacer las tortas y galletas con leche de almendra y chocolate. Es válido, pero nunca olviden que a pesar de que hagamos una tortita o unas galletas con esto, hay que medir las raciones. Porque es como cuando los diabéticos le decían, eso no tiene azúcar, lo puedo comer sin medir. No. La porción es importante acá y eso se calcula en las consultas, cuánto de eso comer en cada una de las dietas. Eso es completamente individualizado, ¿sí? Tú sabes que el efecto del chocolate negro en cirróticos es instantáneo. En el Hospital Clínic de Barcelona, patrocinado por Lindt, la marca suiza de chocolate, le daban chocolate amargo Lindt, 70%, y chocolate blanco, y tomaban la presión portal que te mide pues la severidad de la enfermedad hepática, y era como dar un beta bloqueador, bajaba la presión portal con chocolate amargo, y 70%. ¿Cuántos? 2 cuadritos. 2 cuadritos. Ese es el punto, la porción, 2 cuadritos. La porción. Pues, pero sabemos que para los hambrientos hay muchas posibilidades. Porque te puedo decir que la doctora dijo que el chocolate, entonces se va a comprar la barra. Sí. Por eso estamos aclarando. Claro, que Sí. la doctora dijo que hay una medicina, o que, ¿sabes? Es todo con moderación. Y ahí la recomendación, por ejemplo, del colegio británico. O sea, no le podemos decir a un paciente adelgaza. O sea, yo ya no le hago la maldad de decirle, o sea, hay un equipo multidisciplinario que lo puede ayudar a mejorar su riesgo cardiovascular, a reducir el peso, la parte de nutrición, es complejo. Y eso es lo que nos permite ofrecer a los pacientes un sitio como Centro Médico Docente de la Trinidad. Sí, y además que, o sea, uno cuando va a recibir a esos pacientes, cuando generan un rechazo ante un diagnóstico que de pronto te impacta, y decirle todo de una vez, hazlo, o sea, cambio progresivo. Yo creo que metas cortas para que se y eso garantiza las mejoras de nuestros pacientes. Bueno, estamos aquí hasta las 6:30. Sí, ¿Nos aguantamos 6 minutos más? ¿O? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Creo que todo se respondió. Yo siempre pongo tips en mis cuentas también, y pueden seguirnos por ahí en las cuentas, sí. diga, yo lo escribo aquí. Ahí pueden recibir más tips, tanto médicos, nutricionales, siempre se publican. Muéstrenme Pueden eso. contactarnos por ahí si tienen alguna pregunta después o inquietudes. La tuya es Nutri. Doctora Lucida. Arroba soy nutritiva, así como suena. Arroba soy nutritiva o arroba nutrición clínica CMDLT. Y la mía es arroba Gesne endocrinólogo o servicio de endocrinología CML. Arroba, el que me es difícil. Y el de aquí es hígado.cmdlt y doctora.lucidaje. Sí, esto es fascinante, también lo de las redes, ¿no? Que la gente pueda tener contacto directamente con el médico. Y que reciban información adecuada de especialistas, porque hay muchos influencers y mucha Así gente dando es. información poco adecuada y el que se perjudica es el paciente. Y sobre todo ese mal uso de esos medicamentos de los agonistas LP1. Gracias por acompañarnos esta tarde, estamos a la orden por nuestras redes, cualquier inquietud y bueno, nos esperamos en la próxima. Y a la orden aquí en el Centro Médico Médico Docente. Docente. Gracias, Así doctora. es.